Hola, muy buenas noches. El día de hoy le voy a enseñar a mi amiga Marta cómo hacer un barquito de papel con hojas de colores. Entonces el primer paso es escoger cualquier hoja del color que te guste y empezar a doblarla por la mitad. Entonces tú la doblas. Luego pones la hoja de manera horizontal, coges las puntas de arriba y las llevas hasta el centro de la hoja de manera que queden dos triángulos. Luego de esto, coges las solapas y las tiras hacia arriba. Volteas el barco y coges la otra solapa y la pones también hacia arriba. Después de esto, te quedan estas puntas y lo que haces con ellas es doblarlas hacia el lado contrario, de esta forma. Y luego coges las otras puntas que te quedan y las vuelves a doblar hacia el lado contrario en el que están ellas. Después de esto, como en el barco queda un hueco, tú tienes que abombarla con los dedos y la punta superior e inferior las tienes que juntar. Entonces las juntas de esta manera, lo aplanas. Luego de esto, coges las puntas que están en la parte inferior y las llevas hacia arriba. Entonces esta es la primera punta y luego volteas y vas con la segunda punta. Cuando esté así, vuelve a quedar un hueco por dentro, entonces lo vuelves a bombar y vuelves a unir la punta superior y la punta inferior. Y luego de esto, tiras de las dos puntas hacia los lados para que te quede el barco. Y el último paso es abombar por adentro del barco para que te quede de esta manera. Ahora te voy a explicar los pasos de hacer un barco de papel de una manera más específica para que tú puedas lograr hacer el barco perfecto. Entonces, lo primero que tienes que hacer es que tienes que rectificar que tu hoja rectangular sea más larga que ancha. El primer paso es doblar la hoja por la mitad y rectificar que las esquinas estén iguales. Luego de eso, coges el papel de manera horizontal y empiezas a coger las esquinas y a tirarlas para el centro, de manera que haces dos triángulos. Coges las solapas y las tiras hacia arriba de los dos lados y tienen que estar a la misma altura para que las mediciones sean correctas. Luego de esto, las puntas que quedan por fuera las pones, las giras así en el lado contrario y también lo haces con las otras puntas. Entonces coges las otras puntas y las pones así. Luego de esto, como el barco tiene un huequito, tú lo que tienes es que acomodarlo y mirar que estas dos puntas, la inferior y la superior, se vuelvan a juntar de esta manera. Entonces aplanas tu barco de manera que quede centrado y que queden a la misma altura. Lo haces así y luego coges la parte inferior, la subes, deslizas tu dedo para que quede bien marcado y luego lo haces de igual manera con el otro lado. Entonces esta parte inferior la vuelves a subir, marcas otra vez este paso así. Luego de esto vuelves a meter tus dedos por el hueco que queda, lo abres y vuelves a poner las dos puntas que están juntas. Entonces lo vuelves a cerrar, vuelves a pasar bien tus manos y luego de esto
Si ves que acá quedan dos puntas, entonces lo que vas a hacer es coger las dos puntas y tirarlas hacia los lados para que quede bien el barco. Entonces lo que tú vas a hacer luego es meter tus manos por dentro del barco para aplacarlo, para que quede bien formado y listo, ya tienes tu barco. Bueno, y ahora Marta me va a explicar a mí el paso a paso de cómo hacer un barquito de papel. Bueno, entonces la hoja la doblas por la mitad. Posteriormente haces un doblez hacia adentro, las puntas hacia adentro. Luego los dobladillos van uno hacia un lado hacia arriba y el otro hacia el otro lado hacia arriba. Las puntas de los dobleces van una hacia adentro, la otra por encima o las dos hacia adentro. Luego lo abres, bombas y unes las dos puntas de arriba una con la otra. Luego estas puntas que quedan abajo van para arriba, una para arriba, lo volteas, la otra para arriba, lo volteas y luego abres este huequito, lo arreglas para que quede y luego coges de estas puntas que quedan de arriba y tiran hacia los lados para que quede el barco. Lo arreglas, lo abombas para que quede marcado. Y queda el barquito montado. Ahora Marta me va a explicar el paso a paso del barco de papel y me va a explicar el por qué lo está haciendo de esa manera. Ok, de acuerdo a lo que me enseñaste, debo conseguir una hoja de papel rectangular en donde sea más larga que ancha para poder lograr el barco de papel. Lo siguiente, debo doblar las puntas y cada doblez intentar hacerlo lo más uniforme posible para que la forma del barco quede bien hecha. Entonces aquí que coincidan bien las puntas y marcar muy bien los dobleces para que se haga una muy buena forma del barco. Luego las dos puntas tomo horizontalmente y las dos puntas van hacia adentro formando dos triángulos, igualmente intentando que queden las puntas lo más uniforme posible y marcando el papel para que quede bien armadito el barco. Los dobleces van hacia arriba, tanto por delante como por detrás, verificando que las puntas, como me dijiste, estén iguales. Quedan las puntas iguales. Luego las puntas del doblez van dobladas hacia adentro. Luego posteriormente lo abrimos, ampliamos en la mitad el hueco que quedó con el papel y unimos punta con punta. Lo más parejo y uniforme posible para que quede bien hecho el barco y se marcan muy bien los dobleces. Posteriormente estas dos puntas se doblan hacia arriba a cada lado y por último volvemos a abrir, volvemos a doblar las dos puntas de adentro, se vuelven a marcar muy bien los dobleces y luego
se toman estas dos puntas que quedan en la parte superior y se jalan para que el barco quede correctamente formado. Y se arregla en la parte de abajo el doblez.